Muy buenas noches, mis queridos amigos. Mi nombre es Aldemir Bilbao y para mí es un inmenso placer poder compartir el Evangelio de hoy y su reflexión para nuestro canal Somos Laicos. Y bueno, hoy el Evangelio que vamos a compartir es el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 16 al 20. Y dice: Cuando Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por vosotros, yo sé bien a quién he elegido. Pero tiene que cumplirse la escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado. Aquí nos encontramos en un contexto en el que Jesús termina de lavarle los pies a sus discípulos. Todos conocen ese extraordinario acto de servicio. Pero seguido de esto, Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos. Es creo que una de las últimas enseñanzas que en su trasegar como comunidad cristiana Jesús le deja a sus discípulos. Y les dice: el criado no es más que su jefe. Como queriéndole decir que aún ustedes, cuando se han asombrado de todas las cosas que yo he hecho, tengan muy en cuenta que viene alguien que es mucho más poderoso que yo, que existe alguien que es mucho más poderoso que yo. Y obviamente se refería al Dios que lo había enviado a él. Tenemos que tener en cuenta que los discípulos en este momento ya habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, ya habían visto a un Jesús que sanaba a los enfermos, habían visto a un Jesús que había hecho muchas señales milagrosas y que eran de mucho asombro para los discípulos y para todos los que lo rodeaban. Pero Jesús con claridad les decía: muchachos, no crean que esto es todo lo que han visto. Hay alguien que es superior, porque yo solamente soy el servidor de ese alguien, yo solamente soy el enviado de ese alguien. Y de ese alguien es al que yo me he referido en todas mis parábolas, en todas mis anécdotas y en todas mis predicaciones, ya que el objetivo final de Jesucristo era hacer que tanto sus discípulos como toda la humanidad creyeran en el Dios del cielo. Pero más adelante continúa Jesucristo diciéndole algo impresionante, haciendo referencia a aquel discípulo que lo iba a traicionar, ¿verdad? Y sacaba a colación ese acontecimiento y les decía: se los estoy diciendo hoy para que cuando suceda ustedes se acuerden. Ok, el maestro nos lo dijo en aquella vez. Realmente el maestro es el Mesías, realmente el maestro es el enviado, realmente todas estas cosas que él dice, que nos ha predicado, que nos ha enseñado, son venideras realmente de aquel Dios que fue prometido a los discípulos, a los profetas en el Antiguo Testamento, y que hoy nosotros estamos viviendo y que tenemos al lado nuestro además. Entonces termina diciendo el texto: el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esta última parte me hace pensar mucho en que se notaba con mucha severidad que el objetivo de Jesucristo era decirles a todas las personas, a todos los que lo seguían, a los discípulos y a toda la humanidad: muchachos, yo soy el que está haciendo milagros, el que les habla de parte de Dios, el que les enseña muchas parábolas, muchas cosas extraordinarias, han visto muchas señales, pero realmente el protagonista de todo lo que ven precisamente es el Dios al que me ha enviado, ¿cierto? Como me acuerdo mucho cuando Jesús dijo: yo soy el camino, ¿verdad? En ese pasaje de la Biblia donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero que nos detengamos un poquito a pensar cuando él dijo: yo soy el camino, y seguramente esto era lo que él les quería dar a entender a los discípulos en este momento, que Jesús, el enviado,
la promesa cumplida, el Mesías, pero entre otras cosas también eh, 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 el criado, como se representa en esta historia, es simplemente eso, el camino para que nosotros podamos llegar al Padre, que es el objetivo final. Entonces, para mí la reflexión bien importante en este mensaje bíblico es que nosotros tenemos que ver a Jesús como ese modelo de persona a seguir, como ese modelo de ser humano con el cual nosotros no solamente nos tenemos que identificar, sino que tenemos que imitar para poder llegar al Padre. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, sean imitadores míos como yo lo soy de Jesucristo. Y yo creo que este es el mensaje importante que nos quiere transmitir este texto. Sean imitadores de Jesucristo porque asimismo Él es imitador del Padre. Y una última anotación que quiero expresar es cómo inició este texto bíblico, cómo inició este acontecimiento de la Biblia. Inició Jesucristo lavándole los pies a sus discípulos. Jesucristo lavándole los pies a sus discípulos es una de las mayores muestras de humildad que alguien ha mostrado en la historia de la Biblia y en la historia de la humanidad. Precisamente los discípulos tenían la creencia que Jesucristo era alguien extraordinario, ¿verdad? Porque había hecho muchas señales milagrosas. Y miren la enseñanza tan impresionante que Jesucristo nos regala en el momento en el que lava los pies de sus discípulos en muestra de humildad, pero también en muestra de servicio al prójimo. Y hoy quiero terminar esta reflexión haciéndonos una pregunta. ¿Qué tipo de servicio estamos haciendo al prójimo hoy en día? Estamos en unos tiempos en los que la humanidad necesita mucho de servidores, de personas que no solamente miren por su bien propio, de personas que no solamente miren por su beneficio propio, sino que la humanidad hoy en día apela a personas que desde cualquier ámbito de la vida estén ofreciendo un servicio a la sociedad, desde tu condición de ama de casa, desde tu condición de profesional, desde tu condición de trabajador, desde tu condición de estudiante. Siempre hay una forma de brindar un servicio a la sociedad. Y nosotros queremos realmente parecernos a Jesús, para así mismo parecernos al Padre. Una de las cosas que definitivamente no pueden faltar en nuestra vida y en nuestra cotidianidad es aprender a hacer cosas por los demás, porque dice su palabra que cuando hacemos algo por nuestro semejante, estamos haciendo algo por Dios mismo. Entonces, mis queridos hermanos, este es el mensaje que quería expresarles. Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos. Recuerden que esto es Somos Laicos.